Hola, muy buenas. Estamos aquí en una entrevista con el compañero Salvatore Marra, que es el responsable del Departamento de Juventud de la CGIL de Italia, de los compañeros del sindicato italiano. Él también es el responsable del área latina del Comité de Juventud de la Confederación Europea de Sindicatos y ha venido a España en solidaridad y en apoyo a la huelga general convocada por comisiones obreras, UGT, además de otras organizaciones de la Cumbre Social, y va a estar esta mañana con nosotros. Va a tener también lugar una rueda de prensa que vamos a realizar en el Consejo de la Juventud de España, convocada por las organizaciones del Consejo y además por otras organizaciones, por supuesto las sindicales y sobre todo el movimiento estudiantil. Y Salvatore ha venido también a apoyar esta conferencia de prensa. Quería hacerte algunas preguntas sobre cómo las diferencias y las similitudes entre Italia, España, que comentábamos un poco, ¿no? Y mi primera pregunta concreta sería si tiene la juventud europea, ¿tú crees, motivos para ir a la huelga general el próximo 14 de noviembre o para movilizarse en la calle? Bueno, por primera cosa, muchas gracias por esta invitación porque yo estoy de verdad muy contento de ser aquí y disculpen por mi español porque no será perfecto. Pero tengo que decir por primera cosa y representar la solidaridad, no solo la mía, pero de toda mi organización por la huelga general de 14 de noviembre, porque mi organización también se ha sumado a esta huelga general con 4 horas de huelga en Italia. Tú me preguntas de los jóvenes en Italia y en Europa y en España también. Los jóvenes en este momento en nuestro continente viven un periodo más difícil. Toda la población en general vive un momento más difícil, pero la condición de los jóvenes en particular es una condición desesperada en muchos países. En particular, las tasas de paro son inaceptables, no solo en los países del sur, pero en los países del norte también. Las tasas aumentan. Y eso es un problema que los países del norte normalmente enfrentan más fácilmente porque tienen una red de solidaridad social y de derechos sociales más fuerte que la nuestra. Y es por esto que los jóvenes en el sur de Europa se encuentran con una situación más difícil que la de nuestros amigos del norte. Y hay muchísimos motivos para sumarse a la huelga general, desfortunadamente. Porque el primer motivo será el derecho a un trabajo decente. No hay más un derecho al trabajo decente y ese es un problema de toda Europa porque los niveles de precariedad, por ejemplo, son niveles inaceptables en todos los países, incluidos los países del norte de Europa. Y en particular en el sur hay otros problemas como el problema de autonomía de los jóvenes y la posibilidad de hacer una vida y no solo un trabajo decente. Y por eso yo creo que los jóvenes de Italia, de España, de Portugal y de Chipre que van a la huelga los próximos días tienen que participar a esa huelga convintamente porque la huelga es un instrumento democrático de participación y por defender sus derechos. Precisamente en esta línea, ¿qué características crees que tienen en común los jóvenes trabajadores y trabajadoras españoles e italianos? ¿Tú crees que hay cuestiones comunes en el ámbito del trabajo? Desafortunadamente tienen muchas cosas en común los italianos y los españoles, pero los portugueses también, y los griegos y los chipriotas también. Y esas características son características de fragmentación, por ejemplo, del mercado del trabajo. Eso es un problema más grave en todos los países. Porque cuando un joven se enfrenta por la primera vez con un mercado del trabajo, yo no pienso que hay problemas de educación, por ejemplo. Las estadísticas nos digan que nuestros jóvenes son formados y son bien formados. Nuestras universidades, y si yo pienso en las universidades italianas, son famosas en todo el mundo, como las universidades españolas también, y no hay problemas de calidad y de nivel de educación. El problema es la transición
la justa transición desde la universidad, desde la escuela, desde la formación profesional al trabajo. Porque se han dejado solo. No hay apoyo del Estado normalmente, no hay un nivel de protección en este momento más delicado de la vida de los jóvenes. Y esto, en mi opinión, es un problema más grande que los gobiernos tendrían que enfrentar. Hay otras cosas, hay el nivel de precariedad y el nivel de inseguridad social. No hay bastante apoyo cuando los jóvenes pierden sus trabajos. Eso es un problema. Hay una falta de protección. Hay una falta de protección. Ante el desempleo. Exactamente. Y después del desempleo, si tú eres desempleado, no tienes un apoyo económico dignitoso, decente, no tienes un apoyo económico decente. Y eso es el problema más grande en Italia, porque nosotros no habemos un salario mínimo en este periodo y eso tú te encuentras con una situación de no sabes qué hacer porque no tienes apoyo del público y la sola red de solidaridad es tu familia. Y eso es el otro problema. El problema de diventar independiente de las familias y crear sus propias familias, si lo deciden. Su propio proyecto de vida. Es su proyecto de vida, exactamente. ¿Y qué pasa? Pasa que muchos jóvenes de Italia, de España, de Chipre, de Grecia emigran. Porque ahora en Europa le llaman movilidad porque hace trendy, probablemente, pero esa es emigración. Y los jóvenes son disfrutados en los países donde van. Porque normalmente, no porque los países los explotan, perdón, no disfrutados, los explotan, pero porque tienen que aceptar el primer trabajo que buscan. Esa era otra pregunta que te quería hacer. Si considerabas que la emigración era una alternativa o una solución al desempleo. No. Tenemos que decir ante todo que el derecho a la emigración es un derecho fundamental. Si yo quiero irme a un país diferente del mío, tengo que haber el derecho a emigrar decentemente. Y los otros países tienen que acogerme decentemente. Eso es un derecho fundamental, pero no creo que es la solución al problema del desempleo y a la imposibilidad de conducir una vida decente en sus países. Yo creo que tenemos que luchar aquí para defender los derechos que nuestros abuelos y nuestros padres y madres han conquerido, pero al mismo tiempo tenemos que construir la base por nuestro futuro intergeneracionalmente, porque esa es una lucha intergeneracional, porque si nuestros antepasados, nuestros mayores no tienen los derechos, nosotros también vamos a sufrir de eso, porque somos dependientes de nuestras familias. En ese sentido, tú que formas parte del Comité de Juventud de la CES, ¿cuáles son las propuestas que tiene el Comité de Juventud para favorecer el empleo de los jóvenes en Europa? La primera propuesta es el derecho a una educación libre y universal por todos y todas. Porque sin el derecho a una educación, a una escuela libre, a una escuela laica, a una escuela abierta y a una educación formal y informal de todos niveles, libre y accesible a todos y todas. Pública es la palabra mágica, como decimos en Italia. Eso no será posible, porque nosotros tenemos que defender el acceso a la escuela pública y abierta a todos y todas. Y secundariamente, la segunda propuesta del Comité de Juventud es el derecho a una transición justa. En inglés la llamamos Just Transition. Es lo que habíamos comentado antes. El derecho a ser acompañados en el mercado del trabajo. Porque en este momento... del proceso formativo al mundo del trabajo. Exactamente, porque los jóvenes son más frágiles en este momento y tienen que ser acompañados. Y el derecho a un trabajo decente. Un trabajo decente significa un trabajo con derechos, con protección social, donde el despido no es la el horror de tu vida, pero y la libertad de ser trabajadores en un mercado del trabajo justo,
decente, donde no hay el miedo de ser despedidos todos los días. La protección contratación estable. Exactamente, el derecho a la contratación, el derecho a ser representados libremente por los sindicatos, porque hay países en Europa, si yo pienso Turquía en este momento, tengo miedo de lo que se pasa en Turquía, porque en Turquía sindicalistas han sido arrestados. Estas jóvenes, además. Y jóvenes estudiantes, representantes del sindicato de los estudiantes en Turquía han sido arrestados. ¿Cuál es el modelo que nosotros queremos defender? ¿El modelo de Turquía o queremos exportar nuestro modelo de sindicato y de Europa en Turquía? Yo creo que ese es el segundo. Y yo creo que esa es una buena razón para ir a la huelga el 14 de noviembre. También por decir que nosotros queremos hacer solidaridad con los países donde los derechos civiles, humanos y de trabajo de los trabajadores son en peligro. En peligro. Ese es precisamente uno de los mensajes que el Comité de Juventud está tratando de transmitir. El comité ha publicado en los últimos días también un manifiesto de todos los sindicatos del sur, todos los departamentos de juventud de los sindicatos del sur, apoyado por otros sindicatos también que forman parte de la Confederación Europea. ¿Y cuál es el mensaje principal de este manifiesto? Por primera cosa quiero decir gracias de verdad a los sindicatos españoles, en particular a Comisiones y UGT y USO, porque fue de vuestro impulso que esa idea de esta declaración, de este manifiesto nació. Y es la primera vez que los jóvenes de los sindicatos del sur de Europa, todos juntos, lancen un mensaje común y sentido al sindicalismo europeo y a los jóvenes de Europa. Y en ese manifiesto, en esa declaración, describimos la situación de los jóvenes en el sur de Europa y decimos que la solidaridad es la palabra llave de este momento. Tenemos que ser solidarios, no tenemos que aceptar lo que pasa en países como Grecia y España, o Portugal o Italia también, en nuestros países. No tenemos que aceptar la situación y no tenemos que resignarse. Resignarse significa no defender sus derechos. Y lo que decimos es que hay propuestas también. Y las propuestas son, por ejemplo... Esa era mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que el movimiento sindical europeo puede dar una alternativa, una salida diferente a la crisis? Absolutamente. Yo creo que la respuesta a la crisis está en Europa, no está en nuestros singulares países. Tenemos que dar una respuesta europea, una oposición europea a estos movimientos neoliberales que nos imponen las políticas de austeridad. Nos imponen las políticas de austeridad, no tenemos que aceptarlo más. ¿Por qué? Porque la política de austeridad son insostenibles económicamente y también en políticas de medio ambiente. No es sostenible la política de austeridad. Y lo que decimos como Comité de Juventud es, por ejemplo, una lucha vera, seria a la corrupción y a la evasión fiscal. Sí, sí. Porque no podemos aceptar más que son los más pobres que pagan de sus salarios las impuestos y las personas que hacen transacciones financieras miliarderas no pagan las impuestos. No, eso no podemos aceptar. Sí, exactamente, un impuesto a la transacción financiera, la lucha a la corrupción en la política también, porque la política tiene sus responsabilidades también, son nuestras propuestas. Y las propuestas son la propuesta de la garantía jóvenes. Porque ¿en qué consiste la garantía joven? En este momento estamos negociando con la patronal europea y con la Comisión Europea un cuadro de acciones por el empleo de los jóvenes. Eso es el título de esa negociación. ¿Qué queremos hacer con este cuadro de acción? ¿Qué queremos proponer? Primera cosa, el derecho a la educación, que habíamos comentado antes. Y segunda cosa, un instrumento que no va a resolver la situación de los jóvenes en todo el mundo, pero va a dar una propuesta concreta que se llama garantía jóvenes. ¿Qué es esa garantía jóvenes? Es que el público, el Estado, toma la responsabilidad de dar a los jóvenes entre 3 o 4 meses desde el despedido o desde la fin de su proceso de educación, de estudios, el derecho a una transición.
por hacerlo más claro, el derecho a un trabajo decente o a un nivel de formación profesional o a una beca que no sea una beca falsa, que no sea una beca de explotación, pero... Que sustituya un puesto de trabajo. Y aquí hay la segunda propuesta que vamos a hacer. La segunda propuesta es la Declaración Europea por las Becas, donde ponemos las condiciones mínimas por las cuales las becas serán consideradas decentes. Porque, como sabéis, yo pienso que en España hay ese problemas como hay en Francia, sí, como hay en... Es un problema, yo pienso, un poquito general europeo. Y el problema de las becas es un problema más grave porque normalmente las becas son un modo de entrar en el mercado de trabajo para hacer una experiencia y se transforman en una contratación falsísima. Porque, precario y falsa. Exactamente. Y eso no tenemos que aceptarlo más. Y la garantía jóvenes existe en Finlandia y en Austria. Y hay propuestas concretas para hacerla. Vamos a ver lo que pasará en diciembre cuando la Comisión Europea va a presentarnos el Youth Package, se llama en inglés. Un paqueto jóvenes, no sé si se puede traducir así. Un proyecto de juventud. Sí. Y en ese Youth Package habrá propuestas concretas y lo que quiero decir que nosotros del Comité de Juventud y nosotros del sur de Europa vamos a ser presentes y a ver si la propuesta de la Comisión Europea son propuestas correctas por este periodo extraordinariamente difícil. Para ir acabando, ¿tú crees que el sindicalismo de clase, el sindicalismo como lo concebemos desde comisiones obreras o desde la CGIL, es un buen medio para canalizar la indignación creciente, sobre todo entre la gente joven? ¿Es un buen movimiento de respuesta, por ejemplo, para otros movimientos como el 15M o el movimiento de los indignados? Creo que en Italia ha sido un poco diferente al caso en España, pero ¿tú crees que el sindicalismo está en condiciones de darle respuesta a la gente que se está movilizando en la calle de manera autónoma, sin estar vinculada a otras organizaciones como las nuestras? La primera cosa que quiero comentar es que el sindicalismo hoy puede hacer una operación futurística, la llamaré. La operación futurística es de empezar a pensar que los problemas individuales tienen que diventar problemas colectivos, problemas generales. Y nuestras organizaciones son organizaciones generales. Lo que pasa en Italia con los movimientos de los indignados, por ejemplo, es que se concentran sobre particulares problemas y no tienen una visión general. Por ejemplo, hoy en la televisión española he visto un servicio terrible sobre los desahucios. Los desahucios. Los desahucios es un problema gravísimo en Italia, en España, en todos los países. Y solo una organización como los sindicatos generales, como comisiones, como UGT, como CGIL en Italia, que creen en la solidaridad como mecanismo que tiene que movilizar las personas, es una respuesta más fuerte. Porque si no, la tentación es la tentación de fragmentar el movimiento. Y la fragmentación, por seguro, no es un elemento de fuerza, más un elemento de debileza. Y por eso yo creo que las confederaciones ahora, en este momento en Europa, donde la tendencia a la fragmentación de los movimientos, a la fragmentación del mercado del trabajo, son el instrumento que tenemos que descubrir a nuevo para tener esos problemas todos juntos y dar respuestas generales, porque las respuestas conjuntas. Sí, conjuntas, individuales, las respuestas individuales son respuestas que no van a crear un movimiento de masa, un movimiento de no solo una respuesta de lucha, una respuesta creativa también, porque los sindicatos hacen muchísimas propuestas. Ayer en El País, en el avión me dieron El País y he leído una declaración de vuestro presidente de la patronal española que decía: los sindicatos quieren resolver los problemas solo con el dinero público y no tienen ninguna propuesta. Vamos a dar a vuestro presidente nuestra declaración
y el manifiesto de los jóvenes, sí, y va a ver que hay muchísimas propuestas. Es que la política y la patronal tienen que ayudarnos a hacer estas propuestas realidad. Porque, por ejemplo, el problema de la corrupción no es un problema por la patronal, por ejemplo. Yo creo que es un grave problema, porque la corrupción es un problema general y solo un sindicato como el nuestro puede hacer propuestas de ese tipo, porque nosotros somos colectivos de trabajadores y desempleados y jóvenes de todos los sectores, jubilados también de todos los sectores, y las aportaciones de esos diferentes sectores hacen la riqueza de la lucha y de nuestra propuesta también. Pues muy bien, Salvatore, y ya solamente para terminar, me gustaría que lanzaras un mensaje a una persona joven en España, por ejemplo, o en Italia, que tiene miedo a ir a la huelga, tiene miedo a parar el día 14 porque pueda ser despedido de su empresa, por ejemplo. ¿Qué le dirías tú a una persona joven en esta situación? Yo quería decir que tenemos que enfrentar el miedo, porque en este momento, si nos resignamos y no luchamos juntos, va a ser un periodo más difícil que el presente. Tenemos que ser juntos, porque juntos podemos cancelar el miedo también. Y el miedo es algo que es individual. Cuando las personas son solas tienen miedo, pero si estás junto, eso es el mensaje que yo pienso tenemos que dar por la huelga general, ser juntos todos y todas por enfrentar el miedo y por decir que no vamos a resignarse, porque resignarse significa no defender sus derechos, y ahora es el momento de defender nuestros derechos. Muchísimas gracias, Salvatore. Gracias a por vosotras venir y mucha suerte en el paro en Italia el día 14. Gracias. Gracias.